¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, tardes o días. Mi nombre es Eric Palma. Le voy a explicar lo que es la digestión y absorción de hidratos de carbono. Antes de explicar y entrar a detalle en lo que es la digestión y absorción, me gustaría explicarle varias generalidades acerca de lo que son los hidratos de carbono. Muy bien. En primer lugar, tenemos que un hidrato de carbono es un compuesto hidratado y compuesto por carbonos, como podemos ver aquí en la estructura más simple de un hidrato de carbono, que es de 3 carbonos. Tenemos una base, una cola y una cabeza, y bueno, hidratada. Tenemos que el primer, en la forma más sencilla en la que podemos encontrar la forma más primitiva de encontrar un hidrato de carbono, es en forma de triosa, o lo que es lo mismo que una dextrina. Y pues muy bien, nosotros no vamos a comer como tal triosa, porque pues no la vamos a encontrar así en la naturaleza, al menos en compuestos químicos ya muy específicos. Pero el compuesto básico en el que nosotros podemos ingerir un hidrato de carbono es a través de una hexosa. Esta hexosa, un ejemplo de hexosa, es un monosacárido, como por ejemplo la glucosa. Tenemos la estructura de la glucosa. Está compuesta por 6 carbonos, como su nombre lo dice, hexosa. El primero, el segundo y uno por cada número. Si nosotros entráramos más a detalle acerca de su estructura, tenemos que, pues tenemos apilados los 6 carbonos, tenemos la cola y la base, y por supuesto los carbonos hidratados. Muy bien. Vamos a tener diferentes tipos de monosacáridos, es decir, de hexosas. Hay 3 principales. Tenemos el primero, lo que es la glucosa, 6 carbonos, fructosa 6 carbonos, y la galactosa de igual manera 6 carbonos. Tenemos también que cuando estos monosacáridos tienden a juntarse, a hacer enlaces glucosídicos, vamos a tener que la unión de glucosa más fructosa me va a dar sacarosa, de glucosa más glucosa me va a dar maltosa, y de glucosa más galactosa me va a dar lactosa. Estos son disacáridos de 2, de la unión de 2 monosacáridos, mono de 1. Y esta es la manera en los monosacáridos en cómo dijimos que íbamos a poder comerlo, de la forma más simple en la que nuestro cuerpo puede aceptarlos, un hidrato de carbono. Y pues muy bien, cuando estos disacáridos o estos monosacáridos se juntan, por poner un ejemplo, con la fructosa es de diferente estructura espacial a la glucosa. Aquí tenemos todos los enlaces, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Para que lo vean de cerca. Esta es la estructura básica de una fructosa, dijimos. Entonces dijimos que estas moléculas tienden a realizar enlaces. Estos enlaces se llaman enlaces glucosídicos. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando una estructura, un hidrato de carbono más complejo, se une, entonces tiene que formarse una estructura, y vamos a tomar como ejemplo la fructosa para explicar algo así. Tenemos que se van a acomodar de una forma lineal a través de los enlaces 1 y 4, es decir que aquí va a haber otra molécula. Ya no voy a poner la molécula como tal, nada más voy a poner una bolita. Esta bolita simboliza pues otra fructosa, y pues si pudiéramos poner una acá, pues igual. Tenemos que tienden a juntarse estos entre los enlaces 1 y 4, entonces van a ser estructuras lineales hasta que llega a ser muy larga y llega una enzima que se llama ramificadora,
y va a crear ahora enlaces entre el 1 y el 6, es decir, que van a ser diferentes. El punto es que se juntan muchísimas moléculas de fructosa y forman una estructura más compleja. Tenemos estas estructuras más complejas como ejemplo a lo que es el glucógeno, que después daré lo que es la glucogenólisis o la glucogenólisis. Perdón. Bueno, el punto es que el glucógeno es un hidrato de carbono complejo y hay que recordar entre las características de los hidratos de carbono complejo que no son dulces, y no me refiero a de caramelos, sino que si nosotros comemos como tal una molécula de fructosa nos puede resultar un tanto dulce al paladar, pero sin embargo cuando tenemos una molécula ya bastante compleja de muchísimos uniones de hidratos de carbono no van a ser dulces. Por ejemplo, el glucógeno, que pues bueno, el glucógeno no lo podemos consumir de igual manera, es como las triosas, no las podemos consumir de manera natural. Y este otro hidrato de carbono complejo sería el almidón. Este almidón, vaya que sí lo podemos consumir, de hecho es la principal manera en la que nosotros podemos encontrar hidratos de carbono complejos. Esto nosotros lo vemos reflejado en las tortillas, en el pan y en muchos otros ejemplos. Este almidón como tal pues es la unión de muchos hidratos de carbono, muchas glucosas justamente. También tenemos que otro hidrato de carbono complejo sería la celulosa. Esta celulosa como tal nosotros no la podemos llevar a cabo a una digestión. Esta celulosa está en las cáscaras de las frutas, en las cáscaras de los granos de elote y bueno, las pieles de las frutas. Es un compuesto de origen vegetal. Pero lo importante que podemos rescatar acerca de la celulosa es que es una muy fuente fibra, es una muy buena fuente de fibra, y esta fibra pues ayuda a la motilidad intestinal, entonces nos ayudará a eso. Ok, tenemos también que recordar como por ejemplo las funciones de los hidratos de carbono que nos van a dar energía, van a formar almacén, como lo que es el glucógeno, van a formar pentosas. Esto nos referimos a lo que es la ruta de los nucleótidos de las pentosas. Y bueno, esto no tiene otra función más que la síntesis de ADN y de ARN. Muy bien. Ahora sí, entrando en materia de lo que es la digestión de nuestros hidratos de carbono, tenemos que, por ejemplo, nosotros comimos un almidón, que como les había comentado es el hidrato de carbono complejo que más podemos encontrar. Es un polisacárido. Cuando nosotros lo comemos, digamos, en forma de tortilla, en la boca actúa una enzima que se llama amilasa. Esta va a ser nuestra primera enzima y la tenemos en la saliva. Esta amilasa salival también antes llamada ptialina, lo que va a hacer es justamente romper estos enlaces que habíamos dicho, enlaces glucosídicos, y dejarnos oligosacáridos. Pero el problema con la amilasa salival
es que no retenemos tanto tiempo los alimentos en la boca como para romperla al 100%, lo que es toda la plenitud del polisacárido. Entonces lo que pasa después, bueno, lo que pasa es que solamente va a romper de 5 a 15% de la totalidad de esto. Hay que recordar que va a dejar oligosacáridos. Entonces, posteriormente, la enzima amilasa salival, cuando llega al fundus del estómago, tenemos que se va a desnaturalizar. Se desnaturaliza. Esto significa que pierde su efecto. Y aquí, pues la amilasa salival, pues pierde su efecto, ya no sigue funcionando en el estómago. Como tal, esta enzima rompió los enlaces 1,4, que ya les había comentado. Y bueno, deja oligosacáridos y algunos polisacáridos, que de toda la tortilla solo rompió muy poco, 5%, 15% si la retiene mucho en la boca. Tenemos que llega al estómago y se desnaturaliza. En el estómago, como tal, no tenemos una enzima que pueda seguir degradando lo que es lo que pueda seguir rompiendo estos enlaces glucosídicos. Y bueno, va a pasar a el duodeno, la primera porción del intestino delgado. Ahí sí que va a actuar una enzima que de hecho es la misma amilasa intestinal, pero tenemos que cuando pasa al intestino delgado, recordar que del estómago pasa a un estado, cuando sale del estómago, pasa toda la comida a un estado líquido que se llama quimo. Entonces, este quimo va a llegar a lo que es el intestino delgado. Y en el intestino delgado, pues tenemos criptas. En estas criptas, por células, y va a excitar a dos tipos de células. Las primeras son los enterocitos y los enterocromafines. Estas células lo que van a realizar es producir las hormonas para seguir degradando estos alimentos. La hormona secretina y la colecistoquinina van a excitar al páncreas para que pues vierta su jugo pancreático a través del conducto de Wirsung. Este conducto, como tal, este jugo pancreático con el que se excitaron las células a través de la secretina y la CSK, colecistoquinina, entonces estas hormonas le avisan al páncreas pues que ya tiene chamba para seguir rompiendo lo que es estos enlaces glucosídicos. Entonces el páncreas vierte su jugo pancreático. Y olviden lo de la amilasa intestinal, me equivoqué, es la amilasa pancreática. Dentro de ese jugo pancreático contiene la enzima que va a ayudarnos a degradar todavía más, a hacer el proceso de digestión de este almidón, que todavía sigue casi completo. Entonces pasa estos jugos pancreáticos y pues van a seguir rompiendo los enlaces. Como el intestino delgado es bastante largo, va a tener muchísimo más tiempo para actuar, y como ya no va a llegar a un estado tan ácido como lo es el ácido del estómago con el ácido clorhídrico, lo que va a pasar es que pues va a tener el trabajo completamente libre. Muy bien. Cuando llega al final del ilion, pues ya solamente quedan disacáridos y dextrinas. Muy bien. Disacáridos de 2 y dextrinas pues de 3. Así que hizo su trabajo, sí lo dejó completar, la amilasa pancreática. Y bueno, al final, la última porción del intestino delgado, tenemos que pues ya nada más tenemos lo que es disacáridos y triosas o dextrinas. Ahora,
Estos tienen que ser rotos todavía más. Tienen que romper estos enlaces, para lo cual van a actuar dextrinasas y disacaridasas. Como su nombre lo dice, dextrinasas de dextrinas, de 3, asa de enzima, disacaridasas, pues lo mismo, pero de disacáridos. Lo que va a hacer la dextrinasa, que estas dextrinasas van a esperar en el ilion como tal, van a esperarse en las criptas del ilion, se pegan y van a esperar hasta que toda la amilasa pancreática ya haya hecho su trabajo, hasta que quede esto. Entonces, lo que va a pasar es que cuando llega al ilion, la enzima se encuentra con los sustratos ya más simples, que es dextrina o disacárido. Entonces, la dextrinasas, como tal, que es de 3, va a romper este enlace de acá y nos va a dar un disacárido y va a dejar un monosacárido libre. Posteriormente, estos de acá y los que quedaron de disacáridos van a ser rotos como tal por esto de acá. Que las disacaridasas tenemos varias, dependiendo lo que nosotros hayamos comido. Primero tenemos la sacarasa, la maltasa y la lactasa. Sacarasa de fructosa más glucosa, maltasa de glucosa y lactasa de glucosa y galactosa. Entonces, dependiendo lo que sea nuestro alimento, va a actuar estas enzimas, que como tal estas enzimas disacáridas, pues dijimos que nos va a dar monosacáridos como tal ya libres.